Hola amigas, nuevamente tu amiga Susy Gómez de Oaxaca, México, te saluda con mucho cariño y agradeciéndote porque sigues conectada en Las Hijas del Rey, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales donde aparecemos. Gracias porque nos sigues y porque sobre todo quieres aprender de la palabra de Dios, que es la Biblia, y es lo que nosotros queremos compartir contigo en temas y subtemas. Y estamos en la octava temporada, la temporada número 8, que se titula Los nombres de Dios. Y como tú sabes, pues los nombres de Dios han existido a través de la historia. Y en este caso a mí me toca compartirte acerca del nombre de Adonai, ¿sí? Y te voy a decir primeramente que el término de Adonai, el nombre de Dios de Adonai, lo tomaron en religiones como el judaísmo, el cristianismo e inclusive en algunas ramas del Islam para referirse a Dios en lugar de Dios, de Jehová o de Yahvé, que era el nombre que le daban a Dios, y para ellos era algo de suma reverencia pronunciar cada rato el nombre de Dios. Entonces lo sustituyeron por el nombre de Adonai. Y el significado de Adonai, sí, es mi Señor, mi amo, sí, y está 400 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento. ¿En qué libro aparece la primera vez en la Biblia? Aparece en Génesis, sí, en Génesis capítulo 15, versículo 2, y dice: y respondió Abraham, Señor Jehová, Señor, que es lo que significa Adonai, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Sí, es en Génesis capítulo 15, versículo 2, cuando aparece por primera vez en la Biblia el término de Adonai, que quiere decir mi Señor. Y se refiere a un contexto, a Abraham, ¿verdad? Pero después aparece muchas veces. Voy a leerles cuando David se refiere a Saúl, pero también como su rey, ¿sí? Ese es el término de Adonai que aparece varias veces, 400 veces dice que aparece Adonai en el Antiguo Testamento. En el libro de Primera de Samuel, ¿sí? Capítulo 24, en el versículo 8, exclusivamente dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Sí, ahí aparece otra vez el nombre de Adonai. También en 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 17, dice: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, Señor mío. Sí, el término Adonai otra vez aparece. Y así, durante toda la Biblia en el Antiguo Testamento aparece el término Adonai. Sí, el significado yo les decía que es mi Señor, mi amo, pero refleja el reconocimiento de la autoridad de Dios, de Jehová. Sí, a través de la historia bíblica, el hombre ha reconocido a Dios. Sí, por eso se le llama mi Señor, mi amo. Sí, Adonai, ¿a quién se le revela? En el Antiguo Testamento nos dice que se le reveló principalmente a los profetas, a los patriarcas y a los siervos fieles como Moisés. Sí, ¿cuándo? A Moisés, cuando la zarza ardiente, que le dijo:
quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. ¿Y por qué? Porque se le estaba revelando directamente la presencia de Dios, de Adonai, ¿sí? Y ahí tenía que reconocer el imperio, la autoridad, Moisés, de Jehová, en este caso de Adonai. ¿A quién otro siervo fiel se le aparece? A José, a quien se le llamaba José el soñador. A él se le aparece a través de sueños. Y si lo trasladamos a nosotros, a nosotras mujeres, ¿cuántas veces Adonai, mi Señor, mi siervo, se nos ha aparecido a nosotros en sueños? Cuando yo me voy a la Biblia y veo la autoridad de Dios, así como los judíos, como los primeros cristianos, que no querían estar diciendo en vano el nombre de Dios, a mí me sucede. Y me voy a la Biblia y tengo que reconocer, mujeres, el poderío de Dios, la santidad de Dios, en este caso de Adonai. Y yo le digo a Dios, si es tu voluntad que yo haga esto, dímelo. Y en sueños, Él me ha revelado algunas cosas que he tenido que poner en práctica en mi vida, ¿sí? De mi familia, de mi trabajo, de mi persona, de las visitas que yo voy a hacer a los enfermos. Él me dice en sueños lo que tengo que hacer muchas veces. Entonces a José se le apareció en sueños Adonai. Sí, vamos a otra parte en Segunda de Samuel, en el capítulo 3, versículo 21, ¿sí? Ahí también nos dice una parte de cuando Samuel hace una reverencia ante David como su Señor, ¿sí? Y vamos a leerlo rápidamente, pero también vamos a leer en Segunda de Reyes un pequeño versículo. En Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 21, nos dice: y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi Señor, el rey de todo Israel. ¿Sí? En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor. Sí, o sea, llama a mi Señor bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Sí, pero se está refiriendo a mi Señor, a Adonai. Y llamar Adonai a Dios, sí, trasciende de darle un simple título a Dios, ya que es una declaración de fe. Decirle Adonai implica reconocer que no somos dueñas de nuestras propias vidas, sino que nos tenemos que someter voluntariamente a su voluntad y cuidado. Es lo que yo les decía, saber a través de la Biblia, a través de sueños, a través de revelaciones, cuál es la voluntad de Dios. Eso implica llamarle a Dios Adonai. En el Nuevo Testamento, ya les decía yo del Viejo Testamento cuántas veces aparece Adonai. En el Nuevo Testamento, pues aparece cerca de 700 veces, ¿sí? El término de Adonai. Pero ahora no nada más se le reconoce a Dios como mi Señor, como mi amo, como el dueño de mi vida, sino también a nuestro Señor Jesucristo. Ahora se le da el reconocimiento de el Mesías y el Señor, ¿sí? Entonces, Adonai es uno de los nombres más espirituales, más divinos, más relevantes de Dios, el nombre de Adonai. Diremos que es uno de los títulos más sagrados de Dios, Adonai, ¿sí?
que tiene que tener mayor reverencia, porque, como les decía anteriormente, nos da a reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino que Dios es el amo y Señor de nuestra vida. ¿Sí? Ese término Adonai es muy sagrado, es un término reconocido espiritualmente y que merece mucha reverencia. Ese término Adonai ahora es muy común referido si revisamos en canciones, muchas frases, poesías, sí, que referentes a Dios, ahí se le da el término Adonai. Muchas canciones hay cristianas donde se refiere a Dios como Adonai. Es un término que refleja la autoridad absoluta sobre toda la creación. Imagínense desde Génesis, ¿sí? Desde el primer libro de la Biblia se usa el término de mi Señor, mi amo, para reconocer el poderío de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, mujeres, a nuestra vida? Bueno, primero reconocer que Dios es el dueño y Señor de nuestra vida. Después pedirle que a través de la palabra de Dios, a través de sueños, a través de una manifestación del Espíritu Santo, se nos diga, se nos confirme que somos hijas de Dios. Y el término Adonai, aplicarlo como reconocimiento hacia Dios como nuestro Señor, como nuestro amo, que no somos dueñas de nuestra propia vida, sino que Dios es el dueño de nuestra vida y que tenemos que someternos a Él para hacer su voluntad y no la nuestra. Que ese término hebreo, porque Adonai viene del hebreo, que ya les di el significado, que ese término, que es un nombre que da a conocer la majestad, la soberanía y la autoridad absoluta de Dios, ¿sí? Porque en el judaísmo, ya les decía yo anteriormente, para no repetir tanto Dios, Jehová, aplicaron el término de Adonai, que significaba mi Señor. Y cuando nosotros estemos en un lugar y nos refiramos a nuestro Dios, podemos aplicar el término Adonai, que es lo mismo. Y no es que nos refiramos a muchos dioses o que cada término tenga otro Dios, no, son los nombres que a través de la historia bíblica y de las Sagradas Escrituras, mujeres, se le ha dado el título a Dios. ¿Sí? Espero que esta explicación del término Adonai pues te haya aclarado algunas dudas cuando has leído tú el término de Yahvé, de Adonai, de los demás nombres que vamos a darte a conocer a través de esta temporada 8 de los nombres de Dios. Tú veas que cada nombre se le ha dado a Dios con diferente significado, pero que al final es lo mismo, que nosotros debemos de ir con toda reverencia a declarar la soberanía de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo te invito a que sigas leyendo la Biblia, a que nos sigas en las redes sociales, pero que también te entregues a Dios a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque también en el Nuevo Testamento, les decía yo, reconocen no nada más la soberanía de Dios y a Dios Padre como Señor, sino también al Mesías, que se había prometido durante las profecías y que ahora venía a la tierra. Sí, en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y desde el principio estuvo el Mesías. Entonces hay que reconocer la soberanía también de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo tenerlo en nuestra vida como el amo, el soberano, en nuestro Señor, como ese Adonai al que se refiere la Biblia,
al que se refieren las Sagradas Escrituras. Me dio mucho gusto estar contigo, compartir este mensaje para tu vida. Espero haya sido de bendición. Nos vemos pronto. Un abrazo.